bienvenidas. Hoy es jueves 21 de mayo del 2020. Estamos dentro de la secuencia Autodesafiarse para Evolucionar. La mirada, el foco lo vamos a tener en este tercer paso de la dinámica de la transformación, donde esta mecánica contempla pasos que fueron abordados hace 2 semanas. Asumir tiene que ver con referencias, tiene que ver con los argumentos, los criterios, las ideas, los conceptos, la mentalidad que tengo con respecto a un tema. Es un contenido, yo lo llamo neurológico, un texto que en definitiva en algún punto nos va a generar un contexto. Ese contexto va a ser abordado la próxima semana, donde hablemos sobre decidir. En ese decide vamos a ver esa conexión de estos pasos previos, donde asumir y referencias, que son ese paso número 1, nos va a llevar a generar una carga emocional que puede ser asimilada. Eso estuvimos hablando la semana pasada, sobre las emociones, sobre que en un conflicto, en un desafío, yo me encuentro a cierto límite. Llego a un punto donde si fuese un elástico, el elástico no da más. Suelo poner un ejemplo. Imaginemos que tengo 5 centímetros de elástico y como se puede estirar, yo creo que puedo alcanzar. Noten que dentro de cuando empiezo a utilizar la palabra límite, tarde o temprano va a salir alcance. Si yo estiro ese elástico, yo siempre voy a tener un límite, pero lo estiro y en ese estirar voy a notar qué alcance tengo. Y justamente cuando estamos en un desafío, en una situación conflictiva, es porque llegamos a cierto límite, y ese límite se va a evidenciar inclusive en nuestro cuerpo. La semana pasada hablamos mucho sobre la fisiología, sobre ese vehículo que nos permite drenar emociones, ese sensado de emociones, de esa carga emocional que experimentamos cuando en un conflicto o desafío podemos reconocer el límite en el cual nos encontramos. Vamos a decir que dentro de esa secuencia, si yo reconozco lo que tengo asumido con respecto a un conflicto, cuando reconozco las referencias en las que se apoya ese conflicto y puedo ser capaz de darme cuenta de ese límite emocional, la necesidad no atendida y la carga que se despierta en mí, y le doy cierto proceso a través de mi propia fisiología, entro en una tercera fase, que es donde vamos a colocar nuestra atención específica, que es el desafío. El desafío nos lleva a reconocer que las respuestas que yo plasmo ante un desafío o dificultad obedecen a una mecánica, a un patrón reactivo. Y vamos a ver cómo se construye ese patrón reactivo, a qué nos referimos cuando decimos patrón reactivo, porque si bien es cierto, los patrones probablemente tengan una, yo lo llamo mala prensa, pero en realidad cuando conducimos un vehículo tenemos ya un patrón de conducción, tenemos mecanizado una respuesta, y en realidad nos facilita mucho la vida, porque no tengo que pensar cada vez que enciendo el vehículo, cada uno de los pasos que tengo que hacer para lograr conducir. Es decir, que esos pasos secuenciados que me permiten funcionar con cierta soltura y con no tener necesariamente toda mi atención colocada en ese aspecto, es porque se ha formado una mecánica, un patrón de respuesta. Entonces yo puedo conducir y también puedo hablar por teléfono, o puedo contestar un mensaje, o puedo buscar una canción, puedo cambiar de música, puedo ir conversando con el copiloto, puedo hacer diferentes cosas, porque esa automatización no requiere de toda mi atención. Así es que eso sería, vamos a decir que, un empaquetado que no nos causa conflicto. También puedo hacer lo mismo cuando estoy atendiendo algo en el computador, estoy chequeando un mensaje, pero también estoy pidiendo que me traigan algo de comer, y también estoy diciendo que me ordenen algo por acá. Es decir, que esa multiplicidad de respuestas que puedo tener en un contexto
es porque hay ciertos procesos que se han empaquetado en forma de patrón y me permiten funcionar. Así es que hasta ahí no habría ningún conflicto. Específicamente hablamos de un patrón reactivo cuando es disfuncional. Aquí vamos a ir ya introduciendo un nuevo término que va a tener total conexión con ese mecanismo de patrón reactivo. La próxima semana nos vamos a enfocar en ese decidir y vamos a ver inclusive de qué se trata ese decidir. Es decir, que al final de este encuentro, el tener claro el concepto del patrón reactivo nos va a llevar a tomar una decisión en un contexto donde tendremos que ver, y aquí va a venir el juego de ese desafiar. ¿A qué me refiero cuando decimos desafiar? Porque si chequeamos como una palabra completa, el desafío puede ser como saltar un límite, pero vamos a ver cómo se refiere realmente a algo más. Todo este marco de desarrollo, toda esta propuesta de estos 4 pasos que involucra esa mecánica de actualización que obedece a una mecánica de evolución que tiene la realidad, nos lleva a, siempre encuadro en qué se soporta todo este desarrollo y se soporta en un reconocimiento, siempre les decía que tengo asumido, en reconocer como un punto de partida, un instante nada, vacío, vamos a decir un espíritu que despliega todo un potencial en un campo de posibilidades de existencia, y ese campo de posibilidades de existencia se va a administrar, se va a gestionar con cierta lógica que nos resulta inconsciente al diseño humano. Nos resulta inconscientes y vamos a decir que al nacer yo no sé cómo funciona. Probablemente ninguno de nosotros tenía idea cómo funcionaba. Quizás recién estamos en un momento histórico de aprender o de reconocer cuál es ese mecanismo interno que está todo el tiempo activo, lo conozcamos o no. Así es que esta lógica de administración va a ser inconsciente a una identidad que funcionando dentro de un marco cotidiano concibe todo en una forma polarizada. Suelo decir que lo bueno, lo malo, el generoso, el egoísta, la víctima, el victimario, arriba, abajo, derecha, izquierda, son una percepción de polaridad que la tenemos desplazada a todo tipo de contexto. Si me remito con esta estructura a ver el diseño humano, podría ver que toda esa parte que está sombreada sería el inconsciente de cualquier individuo, de cualquier sujeto, de cualquier individuo, identidad, persona, que luego vamos a decir que al quedarle inconsciente abstracto, no tiene una vía para hacer una autogestión. Lo que le queda a la vista es, vamos a decir, a la vista, mi propia forma de pensar, mi mentalidad. Esa mentalidad y esa gama emocional que puedo experimentar en las diferentes situaciones o desafíos, que las voy a vivenciar en mi cuerpo, una biología que me permite tener esas experiencias vehiculizadas a lo largo de la vida. Vamos a decir que esa parte que está apareciendo ahora es el consciente, y ese consciente sería la parte concreta que yo puedo percibir dentro de lo que concibo como vida. Esa mirada esférica que acabamos de tener, también la puedo llevar a una representación plana en 2 dimensiones, que va a volver a partir de ese instante original, que va a desplegar un campo de posibilidades, esa lógica de administración que va a ser el inconsciente de esa identidad,
que va a tener a la vista su mentalidad, sus emociones y su vehículo biológico. Eso que vimos esférico hace un momento, ahora lo vemos en un sistema plano. Ese sistema de referencias nos va a incorporar que desde ese instante original se van a conectar absolutamente todas las posibilidades de existencia que las voy a tener vehiculizadas, manifestadas, concretizadas en un escenario cotidiano. Dentro de ese sistema de referencias, si vemos al diseño humano, ese vehículo de vida, ese cuerpo con sus emociones, su mentalidad y su aspecto de identidad, va a estar empaquetado entre esos planos 1 y 4. Algunos de ustedes me escriben y me dicen, quisiera entender un poco más de esos números, capto algo, pero quisiera poder desarrollar un poco más de comprensión al respecto. En realidad, la comprensión de las frecuencias, en algún momento desarrollé en uno de los encuentros que esos números en realidad involucran frecuencias y las frecuencias son leídas justamente a partir de este sistema de referencias, donde podemos decir que de ese plano 1 al 4 sintetizamos lo concreto y del 4 al 7, y si están viendo en este instante cómo se ha dibujado ese 8 sería otra frecuencia dentro de este mismo sistema, y visto desde 7, todo este despliegue, todo este desdoblamiento, si vemos desde ese 7 hacia el campo de posibilidades, vamos a ver que ese 6 y ese 9 representan posibilidad y propósito en simultáneo. Lo que desde 7 es propósito, desde estos planos concretos se ve como una posibilidad. Posibilidad y propósito están interconectados. Podríamos decir que en cualquier posibilidad expresada, manifestada, hay un propósito original que la sostiene. Y tenemos justamente, ¿por qué llamo instante a ese punto 7? Porque si veo la línea de tiempo que el vehículo humano va a experimentar, el vehículo humano puede experimentar ese pasado, presente, futuro, pero siempre el cuerpo tiene una particularidad, solo puede estar habitando el presente. La mente, la mentalidad, se puede ir hacia el pasado, hacia lo que sucedió, o puede añorar, ensoñar, soñar sobre algún futuro que todavía no se ha concretizado. Pero es esa mentalidad la que puede moverse en dos direcciones, dependiendo en las direcciones que se mueva, la carga emocional va a estar conectada con el pensamiento que se está articulando. Pero el cuerpo en sí siempre está conectado al presente, por eso es el vehículo que nos va a dar las coordenadas de transformación, de evolución o de actualización, porque siempre tiene la habilidad de estar conectado al instante original, que visto en una línea de tiempo lo podemos llamar presente. ¿Qué sucede con este mismo instante? Este origen que está fuera de la existencia, nos da un conector al presente, nos marca una línea divisoria entre concreto y abstracto, donde podemos claramente notar que ese humano, que estaría representado como su capacidad de gestión configurada de nacimiento, sería ese rango celeste que ven en pantalla, y lo que le queda inconsciente es lo que está por encima de esta línea. Este sería el inconsciente, ese sería el consciente, y desde ese sistema de referencias, al presentar la mecánica de actualización, vamos a ver que vamos a tener esos 4 pasos de los cuales hemos desarrollado en encuentros previos: asumir, asimilar, y hoy vamos a estar enfocados en desafiar. La próxima semana iremos a decidir. En este punto quiero que noten algo a lo que me voy a referir más adelante. Ya saben que el enfoque va a estar en desafiar. Quiero que se den cuenta que tanto asumir tiene una conexión con ese aspecto concreto. Decidir la próxima semana también va a tener que ver con una conexión con lo concreto. Asumir tiene que ver con lo concreto y con el pasado. Decidir va a tener que ver con lo concreto y con el futuro, con lo que aún no se ha manifestado.
con la posibilidad que aún no aterriza, pero que siempre nos viene a encontrar en el presente. En el presente, en ese instante, yo tengo siempre los 3 tiempos juntos. Y ya vamos a entender por qué. Porque para los patrones reactivos, ese concepto es extremadamente importante. Mi cuerpo siempre está en el presente, pero algo va a suceder que va a hacer que mi pasado aterrice en mi vehículo a través de las asociaciones, las interpretaciones que tengo asumidas, esa carga emocional que veíamos la semana pasada, que puedo o no tener asimilada, les decía al cierre, que noten la importancia de esa conexión desde nuestro vehículo humano con ese instante original, porque la posibilidad de asimilación en realidad la tenemos a través de nuestro inconsciente, al igual que lo que vamos a ver hoy día como ese autodesafío que se nos va a presentar cuando los patrones reactivos salgan a la vista. Tanto el desafío como la asimilación tienen un potencial de gestión, un potencial de procesamiento, si es que nuestro vehículo humano tiene una conexión con ese instante original. Vamos a decir que si ese instante, esa conexión, esa relación de mi consciente con el inconsciente no ha estado siendo gestionada, no ha estado siendo abordada, podemos claramente comprender por qué la especie humana se ha quedado como rezagada en el tiempo en cuanto a término, refiriéndome a un término de conciencia, porque podemos haber evolucionado en cuanto a tecnología, en cuanto a ciencia, pero no en cuanto a conciencia. Y justamente el no tener esa evolución de conciencia hace que nuestras respuestas a desafíos actuales se queden cortas. Esa falta de gestión hacia los desafíos que me presenta la realidad, justamente son porque no he tenido una capacidad de actualizar el diseño humano que es genérico. Por eso hablo de una especie y podría decir una civilización que pudo manejar aspectos de ciencia, pero que dejó a la especie estancada en esa conciencia que no se expande, por eso esa brecha entre civilización y especie. Vamos a, una vez que he remarcado que es en el inconsciente donde tanto la asimilación como el desafío van a tener una posibilidad de oxigenarse, gestionarse para ir a abrir un futuro diferente, quiero destacar que esa conexión con ese instante original de ese nuestro vehículo concreto es imprescindible. Entonces, aquí quiero hacerles una pregunta, o quiero que se pregunten a ustedes mismos, ¿cuándo y dónde experimentan algún tipo de situación desafiante? Puede ser un evento o una situación específica donde noten que la capacidad de respuesta se ha quedado corta, se ha quedado reducida, con que no sé cómo responder a este tema. ¿Cuándo y dónde? Ubicamos un contexto donde ese evento puede estar sucediendo y es muy probable que noten que en esa situación me encuentre con alguien afuera. O sea que si nos damos cuenta, cualquier tipo de desafío que experimentamos como humanos, lo vamos a vivenciar muy probablemente en relaciones. Relaciones que puede ser con alguien, que es lo que he graficado en este instante, pero también podría ser con algo. Imagínense que en lugar de colocar un alguien afuera, coloco mi estado financiero. Así es que podría ser mi conflicto o mi desafío con mi estado financiero. Podría ser con algo. En todo caso, siempre, vamos a decir que de nacimiento tenemos configurada nuestra atención hacia afuera. Así es que yo voy a pensar que el desafío está siendo activado por ese otro con el que me relaciono, a través de algo que hace o no hace, a través de algo que dice o no dice.
Y en esa interacción, lo que va a suceder en realidad es un desencuentro. Cuando se da ese desencuentro, va a haber un choque de referencias. Recuerden que hace un momento decía, lo que tengo asumido son referencias. Cada persona, es normal, tiene asumidas ciertas referencias, tiene sus interpretaciones con respecto a todo. Entonces podemos tener una interpretación sobre cómo manejar la economía del hogar. Yo tengo mi interpretación, tú tienes tu interpretación, no coincidimos, se da un choque de referencias y ya tengo un evento o situación específica donde no sé cómo responder. ¿Cuándo se presenta eso? Vamos a decir que se presenta cada 15 o cada fin de mes. Entonces ya ubicamos un contexto, un cuándo, un dónde, un con qué o con quién, surge un choque de referencias, se da un desencuentro y lo que va a activarse, obviamente, en cada uno son sus propios patrones reactivos. Yo me voy a enfocar como que el muñequito de azul me ha llamado a consulta y me dice, ¿qué hago? Así que yo voy a acompañar a ese muñequito donde va a aparecer siempre el SOS. Entonces me dice, no sé qué hacer porque en esta situación siempre respondo del mismo modo y en lugar de solucionar lo que tenemos es un choque. Entonces, en ese contexto, también les voy a plantear otra posibilidad donde se va a activar el patrón reactivo. Hace un momento teníamos la mirada afuera, el encuentro que termina en desencuentro con alguien. Pero también puede suceder que aquí está el muñequito azul que me va a llamar luego para pedirme SOS, que me autodetone un patrón. No sé si les ha pasado, a veces a mí me pasa. Estoy sola haciendo algo y empieza a surgir internamente una serie de, lo llamamos preocupaciones. Empiezo, tengo que hacer esto y tengo pendiente lo de acá, estoy desfasada con lo de allá, todavía no he encontrado cómo, o por qué será que hice esto, y empiezan a darme vueltas en la cabeza. Sucede conmigo misma, me autodetono a través de mi propio diálogo interno, una respuesta que me va a resultar disfuncional, pues cada vez que me digo eso termino no haciendo nada. Por ejemplo, podría ser un patrón que se autodetona desde mi propio diálogo interno. Les voy a dar otro ejemplo. Estoy sola en casa pensando que, ¿por qué será que no me ha llamado? ¿Será que ya no me quiere? ¿Será que ya no le importo? ¿Será que ya no soy importante? ¿Será que entonces con ese diálogo interno suena un mensaje, está bien, ya no quiero que me digas nada? Le lancé un patrón reactivo en base a mi presuposición que lo armé internamente. A eso me refiero con autodetonante. Pueden suceder las dos cosas. Vamos a decir que la mecánica de resolución que les voy a presentar el día de hoy es exactamente igual, pero sí debo de reconocer que el expertise para secuenciar este tipo de desafíos va a demandar de como cierto, si fuese matemáticas jugaríamos y diríamos voy a tener que introducir un artificio matemático para poder abordar ese acompañamiento. Pero en sí, una vez que se aborde ese artificio, la mecánica de resolución es exactamente la misma. Entonces, una vez que les he presentado dos posibles escenarios donde se van a activar los patrones, es importante que comprendamos por qué sucede ese detonante. Y ahí lo que estoy graficando es una línea de tiempo donde ya saben que siempre voy a estar habitando el presente con mi cuerpo físico y biológico, pero resulta que el cuerpo es como un disco duro. Un disco duro de un biocomputador, es decir, que tiene un conjunto de datos, tiene información contenida. Esa información contenida siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que sucede? Se encendió un desencuentro a través de, ya saben, que puede ser alguien, puede ser algo, o puedo ser el propio autodetonante. Una vez que se ha encendido una activación, lo que se va a dar es que desde ese pasado va a venir una respuesta, es cuando tienes ese desafío afuera, se responde así.
Porque esa respuesta yo la aprendí en algún momento. Una vez que yo aprendí a responder de ese modo, cada vez que tengo ese estímulo externo, lo que hago es traer la respuesta aprendida para colocarla hacia el otro. Eso se responde así, expreso mi reactividad. Y obviamente, si entro en ese circuito, puede suceder algo que en algún punto yo digo, yo me he dado cuenta que cada vez que sucede eso, finalmente yo termino arruinando la situación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se dan cuenta que esa reactividad, que la continúan expresando y lanzando, se han dado cuenta que no funciona, pero como que darme cuenta no me alcanza. Es decir, que ya comprendo que no está muy conveniente responder así, no está muy conveniente manejar las cosas de este modo, hacerlas así, o dejar de hacer algo, pero siempre estoy magnéticamente dando la misma vuelta. Es porque, y ahí es importante tener a la vista ese sistema de referencias, porque en ese 4-3-2-1, esa identidad, ese pasajero que dice, ok, no me va muy bien entrando por la calle que el cochero se mete y los caballos van por ahí, no funciona, pero sigue sucediendo. Es decir que esa expresión no puede ser gestionada desde lo consciente, y aquí vuelvo a recordarles que la asimilación y el desafío de la gestión de los patrones requieren de un acceso al inconsciente. Entonces, una vez que he expresado, he descargado mi patrón al otro, obviamente la conflictiva se enciende, y ese SOS cada vez se hace más visible y obviamente vamos a necesitar incorporar algún tipo de gestión que no sea tan solo el decir ya no quiero volver a repetir el patrón, porque no me va a alcanzar ese tipo de ejercicio. Es decir, como que la voluntad se me va a quedar chica si solamente tengo esa vía que a través de autoconvencerme de no hacer lo mismo. Y aquí vamos a entrar en esa secuencia que saben que empieza con ese estímulo que puede ser de esa persona que viene en esa relación, o puede ser que me encienda a mí mismo si soy el autodetonante. Me enciendo ese estímulo con esa carga química a la cual la semana pasada la abordamos con la asimilación, y eso me va a dar una pulsión de entrada que me lleva por una parte a interpretar y por otra a expresar esos comportamientos que los tengo aprendidos. Entonces, hoy vamos a colocar el abordaje del autodesafío. Nos va a plantear 3 pasos. Poder ver mi patrón, lo cual implica haberlo reconocido, porque imagínense que haya una fruta, siempre pongo este ejemplo, y me funciona algunas veces. Hay una fruta en Asia que se llama chico. En Ecuador jamás la he visto. Algunos de ustedes, si no han conocido esa fruta, les puede suceder que si les digo que vayan al súper, ubiquen en la sección de frutas chico y me traigan 10 unidades, ¿cómo lo van a hacer? Si nunca lo han visto. ¿Podrían, al verlo, reconocerlo si nunca lo han visto? Seguro que no. Y ese es uno de los conceptos que hay que tener muy claro a la hora de abordar un patrón. Porque ¿cómo lo voy a ver si nunca he visto su forma específica? ¿Podría verlo? No. Sin embargo, el abordaje de un patrón reactivo requiere de verlo para secuenciar su ruta y reparametrizarlo.
aquí hay implícito el haberlo reconocido. Es lo que voy a desarrollar a continuación. Pero solo les dejo estos 3 pasos que son el acompañamiento básico para un patrón. Verlo, para secuenciarlo y reparametrizarlo. Espero hasta el final de la secuencia de explicación llegar a desarrollar a lo que me refiero con reparametrizar. Pero ya tenemos ahí los 3 pasos. Entonces, vamos a abrir ahora sí el concepto de la noche, el autodesafío. Y aquí introduzco la palabra auto porque voy a decir que cuando tengo la intención de hacer una evolución de conciencia, la voluntad de mi vehículo, cuando tiene un compromiso con el origen, con ese instante que interconecta inconsciente y consciente, se transforma en autodesafío. Ya tengo con qué. Yo no tengo un enlace a ese instante que me permite entrelazar consciente e inconsciente, no tengo con qué sostener un autodesafío. Sería solo un desafío. Se transforma en autodesafío porque tengo esa apoyatura. ¿En qué consiste el autodesafío? El autodesafío, si lo tengo que poner en un lenguaje muy coloquial, se trata de desaprender ese mecanismo que tengo aprendido en mi contexto de pasado. Yo aprendí a responder de un modo, tendría que desaprender esas respuestas. Pero un desaprendizaje, vamos a ver, que nos va a llevar a atender esa zona de pasado. Y nos va a llevar a atender esa zona de pasado para observar exactamente la respuesta. Como les decía hace un momento, tengo que llegar a reconocer. Cuando pongo mi atención, cuando observo y reconozco la forma de mi patrón, ya podría verlo. ¿Para qué? Para secuenciarlo. Ese paso de secuenciación nos va a llevar a reconocer aspectos, parámetros muy específicos, como la necesidad que involucra el patrón, necesidad que seguramente no está atendida. Por eso estoy como insatisfecha, necesitaba esto y como no me lo diste, reaccioné. Siempre a la expresión de un patrón, al desborde de un patrón, va a haber una necesidad no atendida. En simultáneo va a haber un valor. ¿A qué me refiero cuando digo valor? A que para mí lo importante era que me escuches, lo valioso es que me atiendas, y como tengo esa necesidad insatisfecha, lo único que hago es activar una ruta que me lleva a explotar. Pero cuando esta misma ruta yo la puedo secuenciar y encontrar la necesidad y el valor implícita en el desarrollo o en la explosión de ese patrón, voy a poder pasar a medir. Esta métrica es lo que me va a llevar a una reparametrización. Vamos a encontrar parámetros. Los parámetros con los que yo funciono dentro de un contexto. Entonces, para mí lo importante es que estos parámetros se contemplen y como esto no estoy obteniendo, y ahí vamos a encontrar que los parámetros me van a conectar con las referencias de las cuales hablamos hace 2 semanas, que son las que en definitiva van a aparecer a la vista y me van a llevar a actuar. Si recuerdan un par de láminas atrás, decía que cuando hay una fricción, hay un desencuentro, lo que hay es un choque de referencias. Cada quien tiene unas referencias asumidas, unas interpretaciones activas, sus parámetros son diferentes, chocan y la fricción, los conflictos de relaciones, son conflictos de referencias. Si lo vemos más grande, son conflictos de parámetros. Otro nombre para los parámetros también podrían ser condicionamientos. En base a esos parámetros, en base a esas condiciones, se van a estructurar respuestas que son los patrones. Yo les decía hace un momento, el accionar, enciendo el vehículo, pongo en neutro, y luego si quiero retroceder, pongo retro, primero si quiero ir para adelante. Ese conjunto de acciones van a ser un patrón de respuesta. Es decir, que
Esas acciones son expresiones de parámetros y referencias que obedecen a necesidades no atendidas, a valores e importancias particulares que cuando se enrutan en un hilo que lleva desde un estímulo externo hacia una expresión externa, se transforma en ese detonante, en ese patrón reactivo. Pero si lo notan, detrás de todo patrón reactivo hay una función o hay una intención de que conseguir una función en ese encuentro. Por eso yo lo llamaba a los patrones que atendemos, esos patrones reactivos que atendemos son los que no están dándonos una función en el contexto donde se expresan, que están siendo disfuncionales. Una vez que podemos desarticular un patrón, vamos a pasar a una fase de darle una nueva función, donde puedo hacer nuevos enlaces a nuevas referencias y articular un nuevo rol. Es decir, que un proceso de desaprendizaje nos lleva por una parte a desarmar como una previa de rearticular. Es decir, que cuando hablo de ese autodesafío, ¿a qué me referiría entonces? A que ya sé que es posible que exista un desencuentro con alguien o con algo, o que yo misma sea quien se active algún tipo de patrón de respuesta. Ese patrón, cuando lo tengo reconocido, lo puedo llevar a una ruta de desaprendizaje, donde secuenciando voy tomando unas métricas, desarticulando referencias viejas, parámetros viejos, articulando nuevos enlaces para nuevas respuestas, para un accionar diferente. Es decir, que toda esa ruta de deconstrucción y nueva construcción es lo que sería el autodesafío. Voy a añadir algo que es importante, que es posible que se esté quedando así como algo intangible. Me voy a ir con la atención un poquito más a lo que me refiero a parámetros y referencias. Y yo voy a decir que una referencia va a ser un elemento constitutivo de un parámetro. También le estoy dando el nombre al parámetro, también lo puedo llamar condición. Y un parámetro o condición es parte de un patrón. Es decir, que en un patrón contengo parámetros y en los parámetros contengo referencias. Si lo tuviese que llevar a un gráfico, podría decir que la referencia es un punto. Las referencias siempre van a ser un punto. Los parámetros ya son conexiones. Enlazo dos puntos y tengo una línea. A través de esos puntos condicionan una operativa. Ese es un parámetro. Pero cuando tengo diversos parámetros, me forman un patrón. Es decir, que en el patrón están implícitos puntos de referencias y parámetros que los enlazan. Entonces, detrás de un patrón siempre está implícita una referencia, siempre están implícitos parámetros o condiciones. Entonces, si se quedaba un poco subjetivo a lo que me refería en cuanto a esa métrica que nos lleva a pasar a la acción, me refería a que es indispensable, una vez que entro en un secuenciado de desarticulación de patrón, tener a la vista las referencias que sostienen el patrón, porque voy a establecer nuevos enlaces que me permitan nuevas acciones. Entonces, siempre en esa vía de deconstrucción, cuando las referencias y parámetros que componen el patrón quedan a la vista, la articulación de una nueva función, de una nueva respuesta que incluye nuevos enlaces para un nuevo rol, es posible. Pero quiero que noten todos los pasos que nos llevan hacia ese norte. Es decir, que esas acciones van a ser producto de esos patrones que se componen y que dan vida a un personaje, el rol de un personaje.
Tal vez nos va a quedar un poquito más claro esta última parte de cómo se conectan las acciones con el rol y el personaje que van a dar vida, que justamente lo que da vida a un personaje es el conjunto de acciones que compone su rol. Cuando quedan a la vista, es lo que nos va a llevar a justamente hacer un proceso de construcción. Entonces, voy a volver a colocar esa línea de tiempo donde en el presente ya saben que mi vehículo humano que tiene almacenada información como un biocomputador va a tener un desafío, y ese desafío, si es que tengo una mecánica de actualización activa, ¿qué va a suceder? Va a suceder que definitivamente cuando recibo el estímulo a través de una relación de alguien o yo mismo me lo estimulo, todo ese pasado me va a colapsar en el presente. Se van a activar los patrones, que ya sabemos que están aprendidos de ese pasado, con la diferencia que esa expresión del patrón reactivo, yo le voy a dar un uso. Mi mirada de observación, yo la llamo mi mirada de observación científica que investiga, va a poder llevar toda esa ruta a un desaprendizaje. Pero, ¿se acuerdan que les decía? Primero debo haber reconocido mi patrón para poderlo ver y llevarlo a desaprenderlo en un proceso de secuenciación. Otra opción es que supongamos que no tengo entrenada mi mirada para hacer la ruta de secuenciado de desaprendizaje. Otra opción es que esa misma operativa donde ese pasado colapsa en el presente y está el patrón en movimiento y yo tengo la intención de utilizarlo dentro de esa mecánica de transformación, yo le puedo dar contención a través de justamente este proceso de 4 pasos que hemos venido desarrollando en cada uno, en los encuentros anteriores. Hoy estamos en el paso número 3, cuando le doy una contención y exploro los elementos asumidos, los llevo hacia una asimilación y entro en esa investigación del patrón, los parámetros y las referencias detrás de ese despliegue reactivo, estaría dándole un acompañamiento de expansión para la conciencia de esa misma situación que se ha presentado. Entonces tienen ahí 2 formas de acompañar un patrón reactivo en forma de aprovechamiento. Es decir, que tomo la oportunidad del desafío y le hago un acompañamiento que aprovecha la reactividad para una generación de conciencia. Y de ese modo, ese futuro va a tener nuevas funciones que a través de esa expansión se van a ir expresando. Puedo decir aquí que siempre tengo algo asumido, lo que les decía hace un momento. Pero cuando yo tengo asumido, lo que yo tengo asumido como operativa de funcionamiento en la vida, vamos a decir, la configuración que traigo de nacimiento, donde yo solamente tengo ese procesamiento polarizado, donde mi cuerpo, las emociones y la mentalidad que tengo no entran en una fase de aprovechamiento, no tengo esa capacidad de asimilar. Por lo tanto, porque esa capacidad de asimilación estaba en el inconsciente, al igual que no puedo tener un autodesafío, porque no tengo cómo gestionar en conciencia o darle transformación al desafío, obviamente el diseño no se actualiza. Que es un poco en resumen lo que decía, no es lo mismo tener una mecánica de actualización activa e incorporada para gestionar los desafíos que se me presentan que no tenerlo. De hecho, no tenerlo es lo que hace esa gran distancia entre la civilización que evolucionó tecnológicamente, pero que no evolucionó su conciencia, justamente por esa desconexión. Digamos que semana a semana he ido mostrando el
el efecto en cada fase para que la especie no tenga, la civilización y la especie no estén en una combinación de actualización. Si tuviese que sintetizarlo en ese diagrama circular, podría decir que ese mismo diseño humano, cuando no tiene la conexión con ese inconsciente, cuando lo único que hace es gestionar desde su consciente concreto, en esa falta de enlace al instante original, su mecánica de actualización no está activa, solo opera esa mecánica de la vida. Y, en síntesis, el autodesafío incluye el tener esa vía de acceso al inconsciente, es decir, ese enlace al instante original. Tener una comprensión de las fases de la mecánica de actualización y tener una intención y voluntad de asumir un autodesafío. El enlace al instante es lo que nos otorga esa actualización y ese propósito de conciencia detrás de cualquier experiencia. La mecánica de actualización, que es lo que nos brinda la oportunidad de proceso, una oportunidad de proceso de 4 fases, donde sí o sí vamos a hacer un aprovechamiento para una evolución. Donde a lo que le hacemos aprovechamiento justamente es a esa reactividad y a la carga emocional que va de la mano con esa reactividad. Donde el desaprendizaje requiere ciertas herramientas. Una hoja de ruta que nos lleva a hacer un secuenciado. Esa es una fase y aquí hay una gran posibilidad de distorsionar esa expectativa de resultado que hay detrás de un proceso de transformación. Porque si lo notan, aquí lo voy a dejar muy en evidencia lo que implica. Implica un desaprender, un descodificar y un desidentificar. Son 3 miradas diferentes a una misma información, donde vamos a decir que lo primero que extraigo es un secuenciado de datos. Voy a poner como un ejemplo. Imagínense que tenemos un súper castillo hecho de Lego, donde hay partes y piezas diferentes. Pero también hay partes y piezas que pueden ser clasificadas de acuerdo justamente a esa diferencia. Entonces yo puedo tener diferentes receptáculos para las fichitas amarillas y para las rojas que son de 2 orificios y para las azules que son planas. De tal forma que al secuenciar cada parte, al desarmar, al deconstruir este todo, en cada sección que tiene una finalidad específica, esa separación secuenciada, ese ruteo de cada elemento en su lugar, me abre la puerta a una descodificación. La descodificación tiene todo que ver con hacia dónde está la atención y hacia dónde está dada la importancia y el valor. Si mi atención está afuera, y para mí lo importante y valioso es que el otro me atienda, que el otro me apruebe, que el otro me respete, que el otro me incluya, la descodificación tiene que ver con ese paso de la referencia externa que la aprendí en el pasado a una autorreferencia donde retiro mi atención de afuera, hago una inversión y ahora vamos a decir que si estaba la expectativa de atención, me atiendo. Si estaba a la expectativa de que me aprueben, me apruebo. Si estaba la expectativa de que me respeten, me respeto. Si estaba la expectativa de que me incluyan, me incluyo. Porque suele ser que eso que demandamos afuera no nos lo estamos dando. Y la descodificación incluye esa inversión de la referencia hacia una autorreferencia donde la necesidad, al quedar vista, va a ser atendida, pero no desde afuera.
Entonces, eso valioso, eso importante, que le había dado una función al otro, hacemos un giro y vamos a decir que se atiende ese aspecto de la descodificación. ¿A qué me refiero cuando digo desidentificarme? Vamos a decir que en este juego, en el que yo necesitaba tu atención para que me apruebes y me respetes, yo había aprendido a ser un personaje complaciente. La desidentificación incluye ahora al personaje que deja de ser complaciente para tener la posibilidad de complacer, pero también de autovalidarse. Entonces, hay una expansión de roles, un incremento de funciones que nos permite llegar a una expresión manifestada de una versión más expandida. Entonces, siempre hago énfasis que un proceso de transformación no termina en darme cuenta. Quizás el darme cuenta es de esta zona, donde ya me doy cuenta que tengo un patrón, ya me doy cuenta que tengo ciertas referencias, ya me doy cuenta que tengo esa carga, y darme cuenta no alcanza. Porque si dándome cuenta hubiese sido suficiente, estaría haciendo ya otra cosa. Un proceso de transformación de conciencia no se queda en la neurología que se da cuenta, ni que aprendió a fluir y a sentirse bonito con cualquier cosa que suceda. Un proceso de transformación de conciencia me lleva a integrar respuestas funcionales en los contextos que habito. Por eso es un autodesafío, que es de lo que se trata este paso, que es vital para salir al contexto, que es lo que vamos a ver la próxima semana, en una decisión de actualización. Se les doy como la previa de lo que se va a tratar. Cuando tenemos todo ese proceso habitado, vamos a decir que también destaco que es importante reconocer en qué punto estoy. Porque también tengo que validar cuánto he avanzado. Es fantástico, si he avanzado al punto de darme cuenta de lo disfuncional, del patrón que no está dándome un desempeño más autorreferenciado, sé que tal vez es hora de pasar a la implementación del desaprendizaje. O bueno, ya manejo la hoja de ruta, ya sé desaprender, pero estoy en el aspecto de descodificar y desidentificar. Quizás estoy ahí. Quizás hay situaciones donde estoy en la fase final de desidentificación, pero acá tengo otra conflictiva donde estoy recién dándome cuenta. Lo fantástico una vez que integras este proceso es que en esos lugares, en esas zonas donde te sientas como más al inicio, aquí estoy recién entendiendo de qué se trata mi patrón. Una vez que incorporas la mecánica, la puedes extrapolar a otro tipo de contextos, porque la ruta va a ser la misma. Eso que he venido explicando durante semana a semana sobre la mecánica de actualización o de evolución, es justamente un tránsito por donde vamos a deslizarnos cada vez que tengamos un desafío y que podamos, porque es una oportunidad, de hacer una expansión de conciencia. La mecánica, los pasos, la ruta, va a ser exactamente la misma. Una vez que hemos visto esta síntesis de autodesafío, me queda decir que la próxima semana el enfoque va a estar en decidir. Y también, por si a alguno de ustedes les interesa, la próxima semana voy a activar una zona de contención para patrones reactivos que va a tener una duración de 21 días. Es una propuesta grupal, si a alguien le interesa en individual también es posible, pero esta propuesta grupal es una estructura que nos va a deslizar por las cuatro fases
a través de la exploración de una situación específica donde vamos a ir chequeando lo que tengo asumido, vamos a pasar por fase de asimilación, a la detección del patrón al que vamos a desafiar y luego para darle un acompañamiento en el último paso, que es el de decidir. La propuesta va a venir con clases pregrabadas, una para cada parte, donde voy a explicar el aspecto fundamental de cada uno de esos pasos. Tiene también un audio que es para vivenciar en sí el proceso, una estructura donde hago la descarga de síntesis de cada fase y al final, de hecho por eso son en sí el proceso es de 20 días, en el día 21 hago una retroalimentación del patrón a cada uno por separado. Ese proceso va a estar disponible la próxima semana y, ok, la presentación ahí termina, la voy a bajar para chequear preguntas si es que las hay. Y si no hay, ok. Aquí estábamos, a ver, recuerda grabar, genial, me lo recordaron, por eso pude hacerlo. Leticia, qué chévere verte. Claudia, ¿será que asumir es pasado, plano 1, asimilar es futuro, plano 2? No, ok. Mira, si la pregunta va por lo que ves en el sistema de referencias, en el sistema de referencias están marcados 4 planos. En esos 4 planos, cuando hablo de asumir, si lo notas, me estoy refiriendo a esta zona, Claudia. Asumir tiene que ver con esta fase, que sería este cuadrante, si le coloco cardinalidades, sería sur-oeste. Asimilar tiene que ver con el noreste. Desafiar con el noroeste. Y decidir tiene que ver con el sureste. Como territorios. Míralo como territorios. Entonces, asumir tiene que ver con ese suroeste. Yo voy a decir que la conexión entre asumir y pasado es porque la información del inconsciente biológica la aporto. Yo te decía que el cuerpo es como un biocomputador, como si tuviese un disco duro grabada información. Esa información va a estar disponible para cuando tenga un desafío. Lo que tengo asumido es lo que se va a desplegar. Por eso tiene una conexión asumir con lo concreto y con lo que tengo aprendido del pasado. En cambio, el factor de asimilación es exactamente igual que cuando comes algo. Abres la refri, comes una uva y va a empezar un proceso de asimilación que es totalmente inconsciente. Tu participación llega a ir a la refri, tomar la uva y llevártela a la boca, masticarla, pero podrías estar masticando, hablando por teléfono, con el computador. No estás realmente en un proceso de voy a pensar en que tengo que masticar la uva 12 veces para que luego se digiera bien. No haces eso. Es un proceso que lo hace tu biología, lo hace tu fisiología. Es totalmente inconsciente biológico en acción. De hecho, eso que comes, esa uva, para seguir con el ejemplo, se va a descomponer desde algo concreto hacia una molécula abstracta que va a ser absorbida por tu biología y va a ser asimilado lo que no considere tu cuerpo como nutriente. Mira que tú tampoco tienes ninguna capacidad de decisión en cuanto qué de la uva se asimiló y qué de la uva se desechó. No hay esa participación. A eso me refiero cuando digo es un proceso totalmente inconsciente, donde la fisiología... hacerle la clase. Entonces, pues esperar. Hay alguien con el micrófono abierto. Cuando baje la presentación, las preguntas por esa vía para poder desarrollar lo que estoy mencionando. Entonces, ese proceso de asimilación es un proceso que es inconsciente. La fisiología es el vehículo que nos lleva a esa asimilación, porque ¿dónde más va a suceder? No va a suceder acá afuera, va a suceder aquí.
para que ese patrón, lo que se hacen, si no estuviste presente, Claudia, la semana pasada, sería muy enriquecedor que veas el video sobre asimilación, porque hablo de la asimilación como un proceso de desenlazar y hacer espacio interno. Ese desenlazar es lo que nos va a facilitar la apertura de los patrones. Si el patrón es un triángulo, desenlazar esos vértices es lo que va a desenlazar el patrón. Entonces, no es que decidir tiene que ver con el futuro. ¿A qué me refiero y eso nos va a quedar un poco más claro, espero, la próxima semana? Es porque mi cuerpo siempre está en el presente, pero una situación que me aborda en el presente viene de afuera, de un otro, y me genera la posibilidad de respuesta que es distinta a esto que tengo biologizado. Decidir está en el futuro también haciendo alusión a que la nueva respuesta no está expresada. La nueva respuesta va a plasmarse. Es no existente de pasado. Esa novedad. La novedad está en el futuro. A eso hace alusión ese decidir en ese cuadrante. Míralo como cuadrante. Me refiero, lo que no quiero es incorporar el texto para que se vea el efecto de la incidencia. Voy a bajar la presentación nuevamente para chequear la pregunta de Claudia. Entonces, no es que el asumir tenga que ver con plano 1, porque si chequeas en cambio el video de hace 2 semanas, cuando hablo de asumir, ese asumir tiene todo que ver con textos, con contexto, con argumento, con pensamiento, con lo que me digo, con lo que me cuento, con el relato que cargo, con el argumento que tengo. Entonces, ese asumir, por eso voy a chequear las referencias que tengo. Te pongo un ejemplo. Si yo aprendí en el pasado que para que me quieran tengo que ser complaciente y hacer todo lo que me dicen, si así me esté traspasando a mí misma, eso yo lo tengo asumido, que así es la vida y que así me tengo que comportar. Entonces, tiene que ver con todos mis planos, no es solo con mi cuerpo físico, es mi cuerpo, emociones, toda mi mentalidad, toda mi personaje tiene articulada una respuesta. Es decir, que asumir, asimilar, desafiar no tiene que ver con planos, tiene que ver con la mecánica inclusive que trasciende al humano, porque tiene que ver con la mecánica de actualización de la realidad. ¿Sí? Verónica, muy recomendable. Gracias, Verónica. El proceso que voy a plantear es totalmente nuevo, no tiene nada que ver con la zona de contención que hubo de 16 días. Es una zona de contención orientada hacia miedo e incertidumbre, era orientada hacia carga emocional, esta es hacia patrones reactivos, es totalmente distinta. Marcela, felicidades por la entrevista, Alejandra, me encanta la entrevista de gracias, respeto, gracias también. Importante el acompañamiento porque el conductor trata de jugar, exacto, Verónica. Justamente el énfasis, y por eso decía que los procesos de transformación tienen una ruta de evolución. El haber estado en una fase de asumir, reconocer lo que tengo asumido, es posible que yo entre en ese desaprender, pero ese descodificar y desidentificar son puntos importantes que vienen solamente después de tener un desaprendizaje integrado. Agradezco la gran síntesis, Marce. Ok, perfecto. Ok, creo que estoy más o menos en el tiempo que está pautado. Si hay preguntas, con mucho gusto las respondo. Si no, decir que la próxima semana, donde estaré desarrollando el último paso, la última fase de la mecánica de actualización, hace justamente un cierre a estos 3 pasos y es lo que nos lleva a estar en una escalada continua de
actualización, si esa es tu intención, si le pones voluntad y obviamente si te comprometes, si te implicas. Ok, cada vez más claro porque lo abres más. Sí, ese está siendo mi desafío, hacerlo cada vez más chiquito, chiquito, chiquito. Las clases que están preparadas dentro de la zona de contención son totalmente distintas a los que me escuchan decir en esta vía. Así es que si les interesa, probablemente en un par de días les llegue un correo, me contactan y estamos viéndonos. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Carla, la realidad es la primera vez que escucho de manera tan conceptual sobre cómo llevamos a cabo nuestros procesos. Sin duda seguiré pendiente de sus conferencias y acompañamiento. Muchas gracias. En realidad ese es mi aporte, llevar toda esa fantástica, ese fantástico desarrollo de la lógica global convergente y estructuras espaciotemporales, pero mi aporte es hacerlo proceso, hacerlo extensivo al día a día y que lo puedan implementar. Una vez más, gracias. Nos vemos la próxima semana.